no tener cómo responder a nuestros acreedores, ¿verdad? Nosotros somos deudores y no podemos cumplir. Entonces, pues somos insolventes. ¿Qué quiero con esto que nosotros nos llevemos? Vean, ustedes van a llevar o van a realizar una función asesora en su quehacer profesional. Ustedes son asesores de una empresa privada, ¿verdad? Y la empresa no tiene cómo responder a sus deudores, ¿verdad? Perdón, a sus acreedores. No tiene. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, existe un proceso de insolvencia. Un proceso que si nosotros lo iniciamos, podemos hacer que se nos declare ya sea el concurso voluntario o el concurso necesario, ¿verdad? Ahorita lo vamos a entender. Pero se me viene a la mente una historia que hablaba yo con unos colegas, ¿verdad? Sobre el concurso. ¿Qué es un concurso? Pues obviamente nos hablaba sobre una historia, ¿verdad? De una persona que le debía medio mundo, ¿verdad? Le debía a todos. Eh, Le debía a la señora que vendía almuerzos, le vendía a la señora que le lavaba la ropa, le debía a la señora que le hacía limpieza, le debía a su papá, le debía a su mamá, le debía a los hermanos, le debía a los vecinos, le debía a todos, ¿verdad? Era una persona que no tenía cómo pagar y lo que hacía era que, eh, eh, ¿cómo saber a quién le pago este mes? Entonces lo que hacía el señor era agarrar una tómbola, escribir el nombre de cada deudor en una bolita, meterlo y darle vuelta. Y la pelotita que sacara era el acreedor al cual únicamente le iba a pagar intereses, ni siquiera le iba a pagar la deuda, solo intereses le iba a pagar. Entonces, hablábamos de que a ese concurso se refiere la ley. No, no es ese concurso al que se refiere la ley. El tema con esta persona es que era una persona totalmente insolvente, ¿verdad? No podía pagar, no podía cumplir con sus obligaciones. Eso es ser insolvente. Y eso es lo que la ley nos regula en el decreto 8-2022. Tengo unos videitos ahí para compartir con ustedes a modo de que nosotros podamos tener una perspectiva, ¿verdad? Primero la noticia cuando se publicó, que es algo muy novedoso, ¿verdad? Les quiero compartir de la forma más sincera y transparente posible. Nunca he visto un proceso de insolvencia. ¿Por qué? Porque actualmente no se ha llevado. No existe en Guatemala nunca el proceso de insolvencia actualmente. Existen otros mecanismos que la ley regula para la aplicación de insolvencia, pero en este caso específico, como se regulaba anteriormente que era ejecuciones colectivas, hoy ya no, hoy desaparecieron esas ejecuciones colectivas, por lo tanto, es la primera vez que me enfrento con un nombre, que el curso tiene ese nombre, que ya no tienen por qué llamarse ejecuciones colectivas, ahora tiene que llamarse concursos, ¿verdad? Concursos de acreedores. Se le podría llamar así o solo podría llamársele la insolvencia, ¿verdad? Se podría llamar, ¿cómo se podría llamar este curso? Este curso se podría llamar ejecuciones especiales, la insolvencia y casación. Sí, podría llamarse así ese curso de forma novedosa más adelante. ¿Por qué? Porque ya las ejecuciones especiales, como ya lo vimos en su oportunidad, fueron derogadas por este decreto ley, ¿verdad? Perdón, este decreto del Congreso de la República 8-2022. Es por ello que ahora ya no hablamos de ello como ejecuciones colectivas, sino como concursos, un concurso voluntario o un concurso necesario. En su momento lo vamos a ver, pero lo que yo quiero dejarles es de que es muy novedoso. Esto no se ha aplicado desde el 2022 para acá. Eventualmente, enhorabuena si a alguno de ustedes les toca llevar un procedimiento de insolvencia, pero en la práctica todavía no se ha llevado ninguno. Vamos a ver unos videitos para que nos vayamos familiarizando y no me escuchen solo hablar a mí siempre, ¿verdad? Esta fue la noticia que salió en Canal Antigua cuando publicaron esta ley, ¿verdad?
El Congreso de la República. ¿Se escucha? ¿Me pueden indicar si se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha, Lick. Gracias. Publicó en el Diario Oficial el Decreto 8/2022, aprobado en el Congreso el pasado 7 de febrero, siendo la Ley de Insolvencias catalogada como una normativa que contribuye a la reactivación económica del país. La ley entraría en vigencia el próximo 30 de agosto. La normativa tiene como objetivo regular el procedimiento de renegociación entre deudores y acreedores en casos de deuda, el cual aplicará para personas individuales, comercios y empresas. Se excluye a las entidades autónomas descentralizadas y municipalidades. También se excluyen de la aplicación de esta ley a entidades bancarias, financieras, aseguradoras, así como otras entidades y grupos financieros sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. El objetivo principal será evitar la quiebra de las empresas. Regula las acciones que podrán realizar las personas jurídicas o individuales que no puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Esta ley le permitiría reorganizar las empresas que tienen futuro y disolver las que son económicamente inviables por medio de un proceso de liquidación. También se incluye que el organismo judicial deberá crear juzgados especializados en materia de insolvencia en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Dos cosas importantes de este video que quiero que merecen su atención o hacer especial énfasis. Primero, es que esta ley dijo algo muy importante este video. Busca la reorganización. ¿Cómo se va a reorganizar? Pues esa reorganización no lo va a realizar el propietario, sino lo va a realizar alguien más. Ya lo vamos a estar cuando estemos analizando la ley, pero no lo va a realizar el propietario, el insolvente ya no, porque si no pudo manejar sus finanzas, pues obviamente carece de capacidad para reorganizarse. Entonces, derivado de ello, se nombra a alguien específico para que haya o para que se nombre este administrador que pueda cumplir con las obligaciones en la manera de lo posible, ¿verdad? Segundo, que creo que es oportuno comentar es que el organismo judicial actualmente de esos 5 años, pues fue en el 2022, 23, 24, 25, 26, 20, tiene hasta el 2027 para implementar estos juzgados. El tema es de que de nada va a servir que se implementen o se dé la creación de estos juzgados si no se ha llevado nunca, si no se ha intentado promover un procedimiento de insolvencia, ¿verdad? Nunca se ha interpuesto ante un órgano del orden civil. Entonces, de nada sirve separar la competencia del orden civil si ni siquiera existen procesos, ¿verdad? Es importante hacer ese análisis y esa observación, considerando de que es muy novedoso esta ley. Ustedes ahorita estamos viendo algo pues que tal vez para ustedes dentro de unos 20 años va a ser más común, pero hoy por hoy no. Y ustedes necesitan estar siempre preparados como futuros abogados, ¿verdad? Como próximos profesionales del derecho, porque nunca saben cuándo les va a poder tocar litigar este trámite. Y puede que ustedes sean pioneros, ¿verdad? En esta rama del derecho. ¿Quién lo sabe, verdad? En su momento lo vamos a ver. Vamos a ver otro videito también muy interesante, que es, vean, la ley de insolvencia se crea por convenios internacionales que van ratificados por medio del Ministerio de Economía, ¿verdad? Este Ministerio de Economía busca, pues obviamente, mediante la firma de estos acuerdos, pues que las personas nunca quiebren o dar certeza jurídica para los negocios en este país, en Guatemala, y fomentar todas aquellas inversiones extranjeras y decirle a la gente, venga a invertir en Guatemala. Si usted tiene alguna deuda, no se preocupe, existe una ley que lo puede ayudar a reorganizarse. Segundo, si a usted le deben, no se preocupe, que existe una ley que va a procurar que a usted le paguen, ¿verdad? Entonces, esto fortalece el sistema económico de un país. Producto de estos convenios y tratados internacionales en materia mercantil, Guatemala lo ratifica y se compromete a promulgar esta ley. Esta ley es la misma en todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? La mayoría de países de Latinoamérica que firmaron este convenio se da en Ecuador, en México, en Panamá, creo que ya está también. Y Guatemala, ¿verdad? Que fue uno de los últimos que se adhirió a este sistema, más por conveniencia que por
técnica o práctica, porque no se da en la práctica, ¿verdad? Pero sí es importante que sepamos el porqué de esta ley, ¿verdad? Eh, este video que vamos a ver ahorita nos habla de doctrina, nos habla pues, desde una perspectiva más doctrinaria, más técnica, más científica dentro de lo que es el derecho y a lo que se refiere la, la insolvencia, ¿verdad? Vamos a ver temas como la acción pauleana, cuando en el video mencionen una institución de derecho penal, voy a ponerle pausa al video porque quiero explicar cierta situación o cierta figura que actualmente sigue estando vigente. Más sin embargo, es derecho vigente, más no es derecho positivo, ¿verdad? Y vamos a ver en qué consiste esta situación. Si alguien tiene alguna duda o comentario, puede en este momento realizarlo, ¿verdad? Y antes de que publiquemos el video, pero vamos a continuar entonces. Hola, bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. ¿Se escucha, compañeros? Sí Sí, se licenciado. escucha. En este video te voy a hablar sobre una situación que puede llegar a suceder en un proceso donde se busca recuperar un adeudo. En este video te voy a hablar sobre lo que puedes hacer cuando un deudor es insolvente. Así que, comenzamos. Recordemos que el estado de insolvencia implica que un deudor no cuenta con los bienes ni la capacidad de hacerse cargo de obligaciones previamente contraídas. Sin embargo, este estado de insolvencia en muchas ocasiones es ocasionado a propósito con el fin de que los acreedores no logren el cobro. Ahora bien, como ya vimos en un video anterior, la acción pauliana nos puede ayudar para que los bienes que hayan salido del patrimonio del deudor de forma dolosa regresen a su patrimonio para que puedan ser embargados y en su momento rematados para pagar al acreedor. Sin embargo, en muchas ocasiones requerimos información que puede ser En este momento, la institución de acción pauliana, ¿verdad? Ya vimos en qué consiste la acción pauliana en derecho civil, ya vimos que es regresar a su estado original, ¿verdad? Esa dación de bienes o esa transferencia de bienes, ¿verdad? En su oportunidad lo vieron, pero no está de más hacer ver que tiene relación, ¿verdad? complicada a tener, como por ejemplo, a quién se transfirió dicho patrimonio. En el caso de inmuebles se puede acudir al registro público. Sin embargo, para otros bienes esto no es posible. Por ello, otra opción, y lamentablemente ante la que el deudor tendrá una reacción de buscar un acuerdo de pago, es mediante una denuncia. En los códigos penales estatales se considera un delito específico para este tipo de situaciones, el cual es denominado insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, el cual su penalidad se considera de forma similar al fraude. Es decir, en función a la cantidad que haya quedado a deber, será la pena que le corresponda, lo que se traduce en hasta 12 años de prisión. Sin embargo, esto dependerá de cada código penal en particular. Es importante considerar este delito también, sobre todo, Aquí quiero yo detenerme en nuestra legislación. No se llama de esa forma. Dentro de nuestra legislación se llama delito de quiebra fraudulenta y es el que está contemplado en el artículo 348 del Código Penal, que nos habla de que el comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena, ¿verdad? Este artículo nos menciona una conducta, ¿verdad? Y una sanción. Nos habla de la quiebra fraudulenta. ¿Qué es esto? Esto en su momento, en su oportunidad, cuando existía el concurso, las ejecuciones especiales, eh, se buscaba, pues, hacerse ver como una persona que no tenía los medios para, pues,
cumplir con los deudores. ¿Cómo hacían eso? Empezaba a desaparecer el capital, se empezaba a desviar, empezaban a hacer compras que no tenían sentido, empezaban a comprar propiedades, empezaban a subirse los salarios, los socios, y a descapitalizar esa empresa, ¿verdad? A descapitalizar ese negocio, provocando una quiebra. ¿Y qué se buscaba con esto? En su oportunidad se buscaba el no pagar ya prestaciones laborales, toda vez de que el pasivo laboral era muy alto y convenía mejor pues dedicarse o crear otra nueva empresa y declararse en quiebra, ¿verdad? Esto era muy común en las empresas coreanas, ¿verdad? En las denominadas maquilas, donde se intentaba hacer esa quiebra de hecho, lo que también derivó en la quiebra de hecho del Banco del Café, como procedió en Guatemala, ¿verdad? Esa fue una quiebra intencional. Esa no, ya se determinó que no fue una quiebra, pues, que se buscó, ¿verdad? Perdón, no fue una quiebra que no se buscó, sino fue una quiebra a propósito. Viendo estas situaciones, vemos que el delito está penado entre 2 a 10 años, ¿verdad? Y es complejo ver de que estos delitos pues, son delitos ya están vigentes, más no positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la quiebra ya no puede darse, ya no existe la quiebra. La figura de la quiebra desapareció. Entonces, esta sería un caso como la ley lo establece de derogación tácita, ¿verdad? No es una derogación expresa, más sin embargo, sigue estando vigente en nuestro Código Penal, ¿verdad? Continuemos entonces con el videito. Si te encuentras asesorando al deudor y le sepas explicar que esto es una posibilidad y que lo ideal es buscar un arreglo conciliatorio para realizar los pagos. Ahora bien, analizando otros medios para resolver la insolvencia de un deudor, está la posibilidad de ejecutar a los avales que se hayan obligado de forma solidaria con el deudor insolvente. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que en ocasiones no se tiene la precaución de pedir aval y esto evidentemente complica la posibilidad de lograr un cobro. Déjame en los comentarios si has tenido alguna experiencia con un deudor. Aquí se refiere a la ejecución de los avales, ¿verdad? Es ejecutar a esos deudores o a esas personas que le deban al que se está declarando insolvente, ¿verdad? Esto muchas veces dentro del proceso de reorganización, cuando se toma la reorganización, la persona nombrada para el efecto, para la reorganización, se encarga de hacer estas ejecuciones, ¿verdad? A modo de que con esta o con lo que se pague, las deudas o con lo se obtenga de esas ejecuciones se pueda pagar la deuda que se tiene. A veces lo que se busca es, por ejemplo, decirle a uno de esos deudores que todavía confíe en la persona que se está declarando insolvente, en decir, se oye irrisorio, pero así pasa. Bueno, mire, yo quiero pagarle a todos los que le debo. Présteme usted todo el dinero que debo y ya solo me quedo debiéndole a usted, ¿verdad? Esto pasa y esta es una forma en la cual se puede evitar una insolvencia. Ojo, ustedes pueden también asesorar, ¿verdad? Y evitar que esto produzca o se lleve a cabo un proceso de insolvencia, ¿verdad? Un concurso voluntario de insolvencia, promoviendo ustedes tácticas y herramientas para evitar eso. Pero esta es una de las formas que el administrador o quien va a tomar las riendas de esa empresa que la va a reorganizar, pues va a tomar, ¿verdad? Puede ser ejemplo, ya vamos a ver en su oportunidad. Insolvente. Y bueno, por este video sería todo. Bueno, entonces ya vimos, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? ¿O está un poquito perdido? Sí, Franklin. Franklin levantó la mano. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Pues yo tenía una duda ahí, ya que habló en el ámbito penal en relación a la quiebra fraudulenta que se hace.
En este caso, ¿se aplica lo que es el proceso de aceptación de cargos o está exento a esto? Pues fíjese que como ya vimos y como ya expliqué que el procedimiento para aceptación de cargos tiene ciertas prohibiciones, ¿verdad? Hay un catálogo de delitos que prohíben o que se permite que se aplique el procedimiento de aceptación de cargos. Pero como le dije, Franklin, como lo comenté, ni siquiera podemos atrevernos a verificar si este delito se encuentra en este catálogo o este delito está regulado o está permitido cuando es un artículo que ya nunca se va a poder aplicar. ¿Por qué nunca se va a poder aplicar? Porque ya vimos que la figura de la quiebra desapareció, ¿verdad? Y ahora ya no puede hacerse la quiebra, ya no existe o ya no se puede provocar una quiebra, ni siquiera se puede declarar una quiebra. ¿Por qué? Porque ya desaparecieron esas ejecuciones colectivas que se refería el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos que ya fueron derogados, ¿verdad? Entonces, no tendría ningún sentido aplicar el proceso de aceptación de cargos si este delito, pues, sigue estando vigente, más ya no va a poder ser positivo, ¿verdad? Porque ya hablamos de una, pues, derogación tácita, ¿verdad? No expresa, sino que tácita. ¿Resolví su duda? Sí, gracias. Bueno, Juan Francisco, cuénteme. Sí, licenciado, perdone, fíjese que a mí me asaltó una duda ahorita. Ya entendí lo que usted decía, ¿verdad? Que no podemos determinar ahorita esta situación por la novedad de la ley. Pero, digamos, como se supone que en una ejecución, bueno, no se supone, en una ejecución ya ha habido un proceso de conocimiento que ha establecido o que ha determinado a quien corresponde el derecho para poder contar con un título ejecutivo que le permita, valga la redundancia, ejecutar la obligación de la otra persona. Pero en este caso que se menciona la quiebra fraudulenta, procedería a iniciar un nuevo proceso en el sentido de un alzamiento de bienes o algo así, Lic? De la quiebra fraudulenta, ya vimos que ese delito no se puede aplicar, no puede nacer a la vida jurídica este tipo penal, porque básicamente está derogado. Pero tal vez usted quería utilizar otro término, Juan Francisco, para poder entender bien. Sí, el alzamiento de bienes. Ah, ok. Usted quiere saber si procede el alzamiento de bienes. Vea, si procede o no procede, ya lo vamos a ver cuando estemos analizando qué recursos y qué medios de impugnación se pueden interponer en este procedimiento de insolvencia. El tema aquí es que ya no va a ser, vea, cuando se declara insolvente, no se pueden declarar o no se pueden alzar bienes. ¿Por qué? Porque esos bienes tienen que volver o se tienen que reorganizar. Ya lo vamos a ver en su oportunidad. Se van a reorganizar. ¿Y qué va a provocar esta reorganización? Que la persona que lo va a reorganizar o la persona que va a ser nombrada para el efecto, ya sea decida venderlos para pagar a los deudores, que regularmente ya no es lógico hacerlo. ¿Por qué? Porque se puede responder a un deudor, a un acreedor, pero no a todos. Entonces el juez le va a decir, no, no procede el alzamiento de bienes. ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder cumplir con ciertas obligaciones, más no la obligación general, la obligación total de todos los acreedores que tenemos. Entonces, lo que busca esta ley, Juan Francisco, no es a usted alzar los bienes, no es quitarle los bienes, no es dejarlo pobre, sino es ayudar a reorganizarlo, ¿verdad? Para que usted pueda cumplir con esas obligaciones. Si ya procede o no el alzamiento de bienes, no se va a llamar alzamiento de bienes, sino se va a llamar liquidación. Esta liquidación ya es una de las últimas fases de la, de esta
insolvencia, de este procedimiento de insolvencia, y ya las propiedades que queden pues se van a terminar liquidando, vendiendo, subastando, qué sé yo, a efecto de pagar lo último que ya se debe, ¿verdad? Pero en el proceso de insolvencia, regularmente los deudores aceptan y dicen, no, acepto solo que me pague la deuda total, ya no los intereses. Entonces, ya no procede el alzamiento, ¿verdad? No sé si entiende, Juan Francisco, cuál es el espíritu de esta ley. Sí, Lick, muchas gracias, muy amable. Gracias, Juan Francisco. Génesis levantó la mano y posteriormente Jacqueline. Sí, Génesis, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Buenas noches, licenciado. Me queda la duda de cuál es el proceso para este tipo de ejecuciones. Si al igual que en las ejecuciones especiales, estas colectivas o de la ley de insolvencia también tienen una forma de realizarse para poder ejecutarlas. Sí, fíjese, Génesis, que tiene una forma y es lo que la misma ley, pues, nos promueve, ¿verdad? Es un procedimiento especial que se sale de las ejecuciones y ya no es llamada ejecución colectiva porque se extrajo del Código Procesal Civil y Mercantil y tiene otra naturaleza, una naturaleza que si usted bien pudo darse cuenta, mencionan que se van a crear organismos especializados para tramitar la insolvencia de una persona. El trámite de esa insolvencia está dentro de la ley, ¿verdad, Génesis? Que es lo que vamos a analizar en su momento y son las etapas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Esto yo lo tengo programado como y alguien nos va a apoyar, alguien invitado especial nos va a apoyar para hacer un resumen de la ley, ¿verdad? Y que nos establezca cuál es el trámite de la misma. Pero es un trámite diferente a la ejecución. Yo entiendo su duda y yo también cuando promulgaron esta ley yo decía, bueno, pero vamos a utilizar el ejecutivo, vamos a utilizar una ejecución especial, vamos a utilizar qué sé yo, otro tipo de ejecución, el trámite de la ejecución tipo, la vía de apre, no sabemos cómo va a pasar. Y eso es lo que nos surgió a toda la duda, pero no, fíjese Génesis que esta misma ley va a regular el procedimiento, un procedimiento que se va a ventilar en órganos especializados, ya fuera del orden civil. ¿Quedó claro, Génesis? Gracias, Lic. Vaya, Génesis. Sí, Jacqueline. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo como ahondando en la pregunta de Juan Francisco, por ejemplo, si una empresa, ahondando en la pregunta que hizo Juan Francisco, si una empresa tiene propiedades, tiene bienes, pero se quiere declarar en quiebra y empieza a vender o a poner a otro nombre las propiedades, eso entraría como alzamiento de bienes. Fíjese que ya terminó su pregunta, Jacqueline. Sí. Sí, fíjese que vea, mire, deshacerse de los bienes o transferir los bienes, vea. Existen dos situaciones en específico y me voy a adelantar, está bien, me voy a adelantar a su pregunta y vamos a adelantar las diapositivas hasta donde tenemos que ver, ¿qué es esto? Mire, existen dos clases de concurso, ¿sí? El que va a ser solicitado por el que debe, o sea, por el deudor de decirle, señor juez, ya no puedo pagar, por favor, nómbreme a alguien que reorganice, ¿verdad? Y el segundo, cuando un acreedor, ¿sí? Interponga ese proceso o haga la solicitud de insolvencia, ¿sí? Porque la persona están viendo que está derrochando el dinero, está viendo que está alzando los bienes, está viendo que está deshaciéndose de los bienes con el objeto de no cumplir a propósito las obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esta misma ley le da a usted la pauta de decir, bueno, entonces interpongo yo el procedimiento de insolvencia, mas no el que debe, sino a mí que me debe. Esta ley permite esa variante y esa forma y esa dualidad del procedimiento. Respondo su pregunta, Jacqueline. Sí, licenciado, entiendo en este caso que, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que tenía demasiadas deudas y el dueño de la empresa
derrochaba el dinero en viajes, en fiestas, en esto y en el otro. Lo que hizo fue empezar a poner a nombre de sus familiares todos sus bienes, para que al momento, porque había una empresa que lo quería demandar, para que al momento, si eso pasaba, él ya no tuviera ningún bien con que responder. Pero sí me quedó claro. Sí, en este caso, ya que le su duda, podríamos, y algún deudor, algún acreedor podría interponer una acción pauliana, ¿verdad? Para regresar todos aquellos bienes a su estado original para poder ser requerido y ejecutado de esas obligaciones. Obviamente, ejecuciones que son, pues, solo son ejecuciones o son obligaciones coherentes, lógicas, no que se salen totalmente del capital y del activo que tiene una empresa. Ahí ya procede la insolvencia. En este caso, pues algún acreedor pudo haber interpuesto, o ya sea irse por el concurso necesario de acreedores o interponer una acción pauliana, ¿verdad? Respondí su pregunta, Jacqueline. Sí, licenciado, gracias. Sí, Vivi Hernández. Licenciado, buenas noches. Yo entiendo que la ley de insolvencia busca a aquellas personas que no pueden pagar. Entonces, ¿dónde queda cuando el banco le dice unificamos sus deudas? Ok, sí. Eso se llama un proceso de consolidación de deudas. Y es lo que yo le dije, que la persona que va a reorganizar, o nos estamos adelantando, pero me gusta que tengan duda, ¿verdad? Ya en su momento voy a explicar de forma legal el procedimiento, pero vea, la persona que va a ser nombrada para reorganizar esa institución o ese comercio o esa empresa, va a verificar estas posibilidades. ¿Por qué? Porque si este banco yo le debo 125,000 quetzales y a los demás les debo 8 millones, 10 millones, este banco es probable que por bueno, verificando siempre mi nivel de endeudamiento, ¿verdad? La poca deuda que tengo con él me brinde más capital, me brinde más liquidez, y con esa liquidez que me dé, yo pueda pagarle a los demás acreedores, pero eso no lo va a ver el propietario o el dueño de la empresa, eso lo va a ver la persona que va a ser nombrada por el juez para esa reorganización, ¿sí? Y va a poder ver, esta es una de las salidas que puede utilizar esta persona que va a reorganizar. Más sin embargo, no puede ser la única, pero me parece una muy coherente, ¿verdad? Y es lo que yo les proponía, ¿verdad? Lo que yo les decía, que ustedes pueden asesorar y decir eso, ¿verdad? Sin necesidad de que se cree o que se lleve a cabo el procedimiento de insolvencia, que es lo que se hace muchas veces. Más sin embargo, no, ahí en este caso sería el mismo dueño de la empresa el que lo va a promulgar, ¿verdad? Un proceso de consolidación de deuda ante una institución financiera. Pero en este caso, si ya se inició el proceso de insolvencia, pues ya será el administrador que va a reorganizar quien intentaría esta salida, ¿verdad, Vivi? Es que fíjese, licenciado, que cuando hay unificación de deudas, usted tiene que estar al día con sus deudas. Por ejemplo, usted me debe 10 millones a mí, a otra persona le debe 15,000, a un banco le debe 30,000. Ellos quieren que usted vaya al día con los pagos que usted quedó de acuerdo con estas 3 personas. Pero si usted no está al día con estas 3 personas, no va a haber unificación de deudas. Ellos no lo van a tomar a usted como unificación de deuda. Claro, Vivi. Eso es un proceso pues bancario de trámites de un préstamo ante una institución financiera, pero es una salida, ¿sí? No es la más coherente financieramente e inteligente, porque es pagar una deuda con otras deudas. Más sin embargo, el administrador podrá verificar o podrá ver la viabilidad de un proceso de unificación de deudas, aunque en lo personal, si yo fuera una institución financiera, yo no aceptara darle más dinero si yo sé que está dentro de un trámite de insolvencia, ¿verdad? Como le repito, en la práctica nunca se ha dado, pero es probable que el banco haga un estudio financiero y, derivado del plan, porque ese reorganizador va a tener que dar un plan
reorganizacional que le va a poner a la vista al juez y el juez lo va a aprobar. Y puede que ese plan reorganizacional, el banco confíe en ese plan reorganizacional, para ese trabalenguas y otorgue ese crédito, ¿verdad? De ampliación de su nivel de endeudamiento y pueda pagarle a los que le debe, ¿verdad? Si usted no le ha pagado a los y tiene deudas pendientes, cuotas pendientes, como usted lo indicó, eso es algo ya muy particular de la institución financiera. Eso la ley no lo regula, eso ya queda a discrecionalidad del banco, pero es probable que derivado del proceso de insolvencia y el plan de reorganizacional que se le presenta al juez, puede que el banco confíe en ese plan y puede que esa sea una garantía suficiente para poder ampliar su nivel de crediticio, aunque no se haya estado al día con los demás deudores, ¿verdad? Con los demás acreedores, perdón. Puede darse el caso, ¿verdad? Vivi, simplemente a lo que quiero llegar es que, qué sé yo, en la práctica no se ha dado, pero puede que se dé, puede que esta sea una salida, ¿sí? Y ya le expliqué cómo puede hacerlo, ¿verdad? Proponiendo ese plan de reorganización que se le va a poner a la vista al juez que lo va a aprobar y puede que el banco también confíe en eso. ¿Solvento su duda, Vivi, o le doy una salida o una luz a su pregunta? Está bien, gracias, licenciado. Gracias, Vivi. Entonces, vean, el tiempo se quedó corto para la clase del día de hoy. Pues tenía ahí unas situaciones de la ley que quería compartirles y los beneficios de la ley, ¿verdad? Que el Ministerio de Economía nos da una gama de beneficios o ventajas de que se aplique el procedimiento de insolvencia, ¿verdad? El día de mañana, no va a haber clase normal en el sentido de que no me van a ver aquí, sino van a haber sorpresas. Entonces, por favor, estén atentos para que el día de mañana, pues, puedan cumplir con el horario de clase. ¿Oyeron? Entonces, que tengan una buena noche, bendiciones, que descansen. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz Noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. noche, feliz noche.